Esto es El laberinto de Minotauro VK. Es jueves y hoy nos vamos con los magos del humor. Y diréis, ¿qué es esto de los magos del humor? Pues es uno de los nombres con los que se ha titulado las series de Francisco Ibáñez. Y vamos a hablar de Francisco Ibáñez, uno de los ilustradores, escritores de cómics más famosos de la historia de España, que falleció hace poquito, apenas un mes. Y es realmente tiene una obra más extensa hasta prácticamente fallecer. Ha estado publicando álbumes, un último álbum de Mortadelo y Filemón, y vamos a decir sus personajes más conocidos, porque no solo, aunque sean sus personajes más conocidos, Mortadelo y Filemón ha tenido bastante más. Y más o menos cómo fue sus inicios y cómo fue todo su carrera. Para empezar, Francisco Ibáñez empieza en una de las editoriales más famosas. Si os gusta el cómic español, no podéis dejar de lado Bruguera. Bruguera, junto a esta guerra que hubo en años 50, 60 y posterior entre Bruguera y luego Tío Vivo, que eran las principales revistas de cómic español, de viñeta, como se decía, más que cómic, viñeta. Y ahí empezó Francisco Ibáñez, y empezó ahí publicando sus primeros cómics. Empezó con Mortadelo y Filemón, pero no solo tenía esos personajes, porque vamos a decir un poquito los personajes y luego profundizaremos en algunos, porque los personajes más conocidos, hay uno que Mortadelo y Filemón empieza en el año 1958. Empieza de una manera más clásica y luego se va transformando en unos personajes cada vez. Empiezan como una especie de espías y tal, más estilo James Bond, y se van transformando más en esos espías, más que espías, agentes secretos de la tía, y se van creando más personajes, el super, Ofelia, el profesor Bacterio, todos estos personajes que han ido creando este universo de Mortadelo y Filemón. Y entonces poco a poco van evolucionando. Pero también en este mismo año 58, un personaje que no duró tanto, pero fue también de estos personajes que ha marcado mucho, porque fue la familia Trapisonda. Una familia con aventuras que empezaron siendo un matrimonio y acabaron siendo hermanos que tenían dos sobrinos ahí, o sea, cosas de la censura, porque todo esto estamos hablando años 50, 60, incluso algunos de los 70, la censura de Franco y demás estaba por ahí presente. Y eso, esta familia Trapisonda no duró mucho, pero fue uno de esos personajes típicos de Ibáñez. Otro que no duró nada, nada de nada, pero de ahí sacamos a varios personajes, son Ándese, iríase usted con el arca de Noé. Vemos la estética de algunos personajes y algunos los vamos a ver no calcados de su forma de ser, pero la estética los vamos a ver en TCW de Percebe. TCW de Percebe, que empieza ya en el año, no vamos a los años 61, o sea, no tiene, todos estos personajes que van empezando, no tienen mucho, van empezando diferentes personajes, diferentes colecciones, todo, recordemos que Bruguera, Tío Vivo y tal, sacaban una especie de vestita semanal, a veces mensual, normalmente era mensual, depende también de la periodicidad, pero en esa revistita no era como ahora que tenemos el de Mortadelo y Filemón, o incluso esto pasaba en los cómics americanos, los que se llaman de Pool, los primeros cómics de Marvel tenías el cómic de Thor, el cómic de Iron Man, y luego había historias de terror, historias de vaqueros, estaba todo junto en una especie de revistita que juntaba varias historias que no eran excesivamente largas. Pues con Bruguera, que es donde la amalgama, donde se estuvieron contando estas historias, aunque luego veremos que Ibáñez se acabó yendo de Bruguera, por cosas de la vida, se acabó yendo de Bruguera, y ahí estuvo creando estos personajes. También creó el Botón Sacarino, que es otro personaje de estos muy conocido, que también, como ha pasado con estos personajes, estaban en esta colección de Bruguera, esta revista, y luego acabó teniendo su revista propia,
A Mortadelo y Filemón le pasó igual, pero a otros personajes es que es eso. Francisco Ibáñez ha creado varios personajes muy icónicos. Yo le llamaría el Stan Lee español, aunque más que Stan Lee, porque Stan Lee muchas veces ha visto que decía que creó a ciertos personajes y le había creado todo Steve Ditko y otros autores. Entonces, en este caso, casi todo lo ha creado él. Las ideas son casi todos suyas. Eso, este botón es sacarino. Y luego tenemos a los personajes que están por detrás de Mortadelo y Filemón, justo casi. Tenemos al Rompetechos, que es súper icónico. Ha salido en muchísimas aventuras también de Rompetechos. De Rompetechos de Mortadelo y Filemón. Y también tenemos a Pepe Gotera y Otilio. Estos personajes pasaba a veces que es algo que no pasaba mucho en muchas historias. Por ejemplo, Escobar, que es otro autor de esta época que hablaremos un día, pero Escobar a sus personajes no los solía mezclar. Pues hay muchas historias en las que se ha mezclado a los personajes de Ibáñez y hemos tenido a Rompetechos con Mortadelo y Filemón, a Mortadelo y Filemón entrando en Rue Percebe, en aventuras unos y otros. Se iban mezclando, tampoco muchísimo, pero para la época era muy original esta mezcla de personajes. También tenemos, y esto un poco voy a enlazar un poco con la historia de Ibáñez, porque Ibáñez tuvo una época que se salió de Bruguera, no estaba a gusto en Bruguera y se acabó saliendo. ¿Y qué pasó? Pues que esto que ha pasado una vez en el cómic de americano, japonés, también en España, pues resulta que con muchos personajes que había creado Ibáñez, entre ellos los más icónicos, que era, digamos, la gallina de oro de Bruguera, que eran Mortadelo y Filemón, pues se quedó los derechos Bruguera. Entonces, encontramos a un Ibáñez que se va de Bruguera y, y tiene los derechos la propia Bruguera. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un tiempo paralelo en que Ibáñez aún así seguía haciendo historias de Mortadelo y Filemón, pero había otros autores que también hacían en Bruguera historias de Mortadelo y Filemón. Entonces, cuando a veces se dice de que hay más gente que ha hecho historias de Mortadelo y Filemón, y a veces se compara con el caso de Asterix y Obelix, que murieron han muerto algunos de sus autores originales y se siguen haciendo historias, pues esto, más que en ese caso, pasó porque lo tenían los derechos en la editorial y entonces eran paralelo. O sea, Ibáñez no estaba de acuerdo con esto que pasó. Por eso se fue de forma traumática de Bruguera y claro, tú podías leer en los kioscos y había por un lado Mortadelo y Filemón y por otro lado otro Mortadelo y Filemón muy parecidos y tal, pero decías, pero ¿cuál me compro de los dos? Así que esta crisis que hubo de personajes y hubo una época en la que ni siquiera Ibáñez podía usar Mortadelo y Filemón. Entonces creó otros personajes para mientras que no podía usar a Mortadelo y Filemón, a Rompetechos y a otros personajes, se tuvo que sacar de la chistera otros personajes. También sacarse de la chistera por lo de Magos del Humor, esta colección que cuando tú muchas veces ves Mortadelo y Filemón, ves la coletilla encima de Magos del Humor. También cuál es el problema por el que se acabó yendo Francisco Ibáñez, como digo, de Bruguera y toda esta crisis que hubo, pues también es que es un poco alucinante. Pasa también en el cómic americano que ves 5 series de Batman, cinco series de grapa de cómics de Batman, 6 de Superman, 6 también de Spider-Man, de otros personajes, de los Vengadores. Yo en el tiempo que leía cómics, pero es que tenías los poderosos Vengadores, los nuevos Vengadores, los jóvenes Vengadores, los Vengadores oscuros, o sea, era todo los Vengadores del Este, los del Oeste, o sea, era todo un lío y ahora con esta época de Bruguera, es que como veía que a la gente le gustaba tanto, pues empezó a sacar, hubo overbooking de colecciones y teníamos Mortadelo, Super Mortadelo, Mortadelo Gigante, Mortadelo Especial, todo esto eran colecciones que iba sacando. Claro,
no les daba tiempo y no respetaba los derechos laborales de los trabajadores, no daba tiempo a hacer tanta colección. Entonces, ¿qué hacía? Empezó a contratar a otros dibujantes y hubo una época en la que no lo hacía Ibáñez, pero no porque Ibáñez no quisiera o tal, sino porque es que no le daba tiempo y todas las colecciones y tal, y por eso fue el problema por el que se acabó yendo Ibáñez de Bruguera, porque es que esta explotación a la que tenían los dibujantes, este exceso de sacar, eh, eh, exprimir la gallina de los huevos de oro, pues al final acabó saliendo mal y al final muchos, no solo Ibáñez, muchos más, pero Ibáñez era de los más conocidos, se acabaron yendo de Bruguera. Bruguera sé que tenía los derechos y tuvo que crear personajes como Chicha, Tato y Clodoveo, que son personajes que no son tan conocidos, personajes que ya son con estética de los 80 más punkis y tal, personajes que están en el paro y se ganan la vida como pueden, o sea, bastante curiosos estos personajes, que molan bastante, pero no son tan conocidos como Mortadelo y Filemón. Luego, en 1987, con la ley de propiedad intelectual, recuperaría esta ley que diría que las obras son propiedad de sus autores, no de las editoriales. Entonces, recuperaría los derechos Francisco Ibáñez y ya publicaría él varios álbumes. También decir, para los que conozcáis un poco el mundillo, que hay como varias maneras, incluso hoy en día había una especie de mini librillos de grapa más pequeñitos de páginas y más baratos, y luego hay también unos un poquito más grandes de color negro, que esos ya son con historias mucho más largas, y luego están las de ediciones B y de Bruguera y de otras editoriales que acabaron de ediciones B haciendo unos recopilatorios de toda esta obra de Mortadelo y Filemón. Y entonces hay estos tomos rojos bastante grandes en la que tenemos bastante de la obra de Mortadelo y Filemón. Y, es, y eso, también que destacar como curiosidades que ha habido crossovers con personajes de otras compañías. Especialmente es curioso que llegó a haber un crossover entre Mortadelo y Filemón y Zip y Zape, que eran como los dos grandes cómics de esa época españoles y los dos grandes autores, Escobar y Ibáñez, eran dos grandes autores y si lo veis por ahí y tal, es difícil conseguirlo físicamente, pero estaba ahí un cómic de Zipizape y Mortadelo y Filemón. No es muy largo, no es una aventura muy larga, pero bueno, merece la pena y es una curiosidad bastante grande. Y eso hasta hace poco, ya poco a poco, a partir de los 80 y 90 ya las historias iba metiendo a personajes más actuales. Yo recuerdo en los años 90 y 2000 metía a Felipe Aznar, metía a papas, metía a generales, iba metiendo a dictadores de otros países, iba haciendo ya más crítica social, poco a poco, con ese humor que hacía eh, tan a veces que no le gustaba a alguna gente. Por ejemplo, yo recuerdo en algunos los mundiales y a los y a los de algunos países africanos les ponía como gorilas, o sea, era un poco fuerte, pero bueno, era este humor de Francisco Ibáñez, que ya con los años lo ha ido cambiando un poquito, pero es eso, un referente en el humor de la viñeta española. Y eso, ¿no? Sus álbumes ahora probablemente con su muerte se reediten y se hagan recopilatorios de toda su obra, probablemente. Probablemente de Mortadelo y Filemón, de Tercer Rue Percebe, de todas sus obras hagan recopilatorios. Lo último que se ha publicado creo que era un álbum del Mundial de Baloncesto de 2023. Y eso, no sabemos si dejó algo más a punto de publicar o algo más dibujado aparte de antes de su muerte. Lo sabemos próximamente, probablemente. Pero bueno, quería hacer un poco resumen de la carrera de Ibáñez, un poco un resumen corto, porque hablaremos otros días eso de Mortadelo y Filemón, de Zip
de otros autores, Escobar con Zipizape, otros personajes, Super López, hay muchos personajes del cómic español y de la historieta que han pasado mucho desapercibidos. Y hacer un poco un mini homenaje a Ibáñez y a toda su obra, a este tercer Percebe, a este Pepe Gotera Tilio, este humor que tenía tan sarcástico, tan gracioso y todo cómo se desarrolló. También decir que varias de sus obras, hay de Mortadelo y Filemón películas en carne y hueso, otras en animación, hubo serie de animación en su día, hubo videojuego, un videojuego en PC, o sea, una aventura gráfica que por ahí está, o sea, bastante curioso todo lo que se ha ido transformando a otros mundos de Mortadelo y Filemón, muchísimas referencias que hay, así que veremos y un homenaje a Ibáñez, una carrera que ha tenido bastante larga, con eso, con algunos problemillas, pero bueno, es la pena que mucha gente justo este año, porque recordemos que había los premios Príncipe de Asturias y había gente que se quejaba, y yo creo que con toda la razón del mundo, de que, claro, uno de los premiados de este año es Meryl Streep. Sí, que está muy bien, una actriz muy famosa y todo eso, lo que quieras, pero Ibáñez no tenía el premio Príncipe de Asturias, ya no lo va a poder tener, porque es un premio que no dan a personas que han fallecido, solo lo dan a personas vivas. Entonces, una pena como en España no valoramos a nuestros dibujantes, a nuestros músicos, a todas estas personas. Si nosotros mismos no lo valoramos por fuera, es difícil que nos lo valoren. Como tiramos más de lo de fuera para que salga la foto y no, es que un señor con gafa, con poco pelo, ya con muy mayor, ¿cómo le vamos a dar al príncipe de Asturias? No queda muy bien en la foto. Pues estas cosas, y que me pareció lamentable y que deberían habérselo dado. No, como veo mucha gente decía, no le hacía falta porque su carrera es muy grande, pero hubiese sido un homenaje muy bonito haberle dado este premio Príncipe de Asturias, que claro, probablemente no lo hubiera podido recoger porque bueno, los premios lo nominaron hace tiempo, o sea, dijeron quién era el ganador hace tiempo, o sea, por lo menos hubiese tenido esa satisfacción de haberlo ganado, haber sido ganador, y aunque no hubiera, porque hubiera fallecido antes, no hubiera podido recogerlo, pues ese homenaje y él decir, mira, tengo este príncipe de Asturias y probablemente lo hubiera recogido alguien de su familia, algún familiar o algún compañero de trabajo de esos entintadores que tuvo también muy famosos, que algunos todavía siguen, se ha pasado al mundo de la animación, alguno muy famoso, y eso yo creo que se lo deberían haber dado este premio Princesa de Asturias, pero bueno, veremos. En España no se valora a lo de aquí y tiramos más a Meryl Streep, a Woody Allen, en su día lo ganó el premio Príncipe de Asturias también Miyamoto, gente de fuera, y luego de España muy poquito, no lo valoramos casi, así que esta última valoración, este gran Francisco Ibáñez, el mago del humor, y haremos más programas referente a él y a sus personajes. Así que un saludito y nos vemos. Adiós.